Hola amigos de su programa Salud y Vida, estamos de nuevo acá por Rema TV. En esta tarde tenemos un programa bien especial, bien importante. Vamos a estar hablando acerca del dolor y nos acompañan unos médicos destacados, entusiastas, emprendedores y muy profesionales capacitados en el extranjero. Nos acompaña la doctora Lisbeth Godínez y el doctor Ricardo Oropesa. Estoy seguro que este programa va a ser de mucha bendición y de mucha aportación en tema de contenido para todas aquellas personas que están pasando algún tipo de dolor. Vamos a empezar conociéndolos un poquito. Bienvenida doctora Lisbeth y bienvenido doctor Ricardo. ¿Qué nos cuentan de la empresa, el emprendimiento que ustedes están llevando a cabo en Guatemala? Muchísimas gracias Rafa y gracias por la invitación al programa. Bueno, pues mi nombre es Lisbeth Godínez, yo soy médica y cirujana. Hice una especialidad en anestesiología y pues fui al extranjero, a México, a hacer una subespecialidad en medicina paliativa y del dolor. Esta especialidad pues me abre bastante el panorama de lo que es la medicina del dolor y me empiezo a dar cuenta al estar fuera de la importancia que es traer esto a Guatemala, porque pues va más allá de simples medicamentos, sino hacer procedimientos de intervención avanzados guiados a zonas específicas de dolor. Entonces empieza y de ahí nace el Guatemala Pain Institute. Allí en el proceso de formación pues conozco al doctor Ricardo Oropesa y pues lo invitamos a unirse a este sueño de hacer crecer la medicina del dolor en Guatemala. Buenas tardes, igual muchas gracias por la invitación. Yo también soy médico cirujano, posteriormente hice la especialidad en anestesiología y de ahí derivamos a hacer la subespecialidad en medicina paliativa y del dolor con manejo intervencionista también en esto. De igual manera, pues estamos aquí apoyando el proyecto para que podamos darle a la población aquí en Guatemala un buen servicio y un buen control del dolor. Bueno, ya que estamos hablando un poquito acerca de la historia y cómo empezó el emprendimiento, estoy entendiendo que los pueden encontrar ustedes en las redes sociales como @Guatemala Pain Institute. Es así, ¿verdad? ¿Así es? ¿Así es como los encuentran? Sí, así es como estamos. Me parece que los números de teléfono para el que quiera hacer algún tipo de consulta con los doctores es el 2214-4554 y les pueden escribir por WhatsApp al 5511-6125. Me llama muchísimo la atención el tema del dolor. Es decir, Guatemala Pain Institute nace como una idea para traer conocimientos a la gente o un tratamiento para bajar el dolor. ¿Qué tipos de dolores son los que pueden tratarse en un emprendimiento tan bonito como el de ustedes? Como tal, la especialidad en medicina del dolor es una especialidad que se encarga tanto del estudio, diagnóstico y tratamiento de por medio de varios métodos de diagnóstico, exploración física, estudios de imagen. Nosotros llegamos específicamente a saber cuál es el dolor que nos está afectando. De igual manera, los propios procedimientos que manejamos intervencionistas en algunas enfermedades nos ayuda también a saber qué tipo de dolor es el que está presentando el paciente, y esto tiene ventajas que nos ayuda al diagnóstico, pero también a tratar y a tener un adecuado control del dolor. Realmente pues todo esto va a tener una gran implicación. Como bien sabemos, el dolor es una de las principales causas de incapacidad a nivel mundial. Entonces de ahí es donde nace la especialidad, al ver que realmente el dolor ya no es un síntoma más, sino también es una enfermedad que nos está afectando y nos está haciendo pues ciertas incapacidades, y sobre todo si vemos al ser humano como una esfera biológica, esta parte biopsicosocial, porque también todo esto se ve afectado, y pues de ahí radica el impacto que nosotros tenemos en la especialidad para mejorar sobre todo la calidad de vida de nuestros pacientes. Una pregunta, doctora, perdón. Mencionó un término bien importante el doctor y es biopsicosocial. O sea, ¿me puedes explicar un poquito más acerca de ese tema? Está un poco complicado el término. Como mencionaba pues Ricardo, y lo que usted nos decía al inicio, ¿qué tipo de dolor? Todo aquel dolor crónico principalmente. ¿Qué es el dolor crónico? Aquel que va más allá de los 3 meses y que puede ser por múltiples factores en diferentes niveles del cuerpo. Biopsicosocial, ¿por qué? Nosotros tenemos como seres humanos diferentes esferas. Nuestra esfera social, cómo interactuamos con familia, sociedad, todo. Nuestra esfera también física, que es la parte, pues todo nuestro cuerpo físico, e inclusive también la parte espiritual, como nosotros lo vemos hablando espiritualmente.
y el dolor llega a impactar no únicamente nuestra área física, sino todas. No podemos ir a trabajar, no podemos desarrollarnos en el lugar de trabajo que tenemos, no podemos asistir, quien quita una congregación, porque el dolor nos está impidiendo hasta caminar. Entonces llega a tener ese impacto tan grande que hace que los mismos pacientes se aíslen y tengan un sufrimiento interno que muchas veces tiene que verlo por parte psicología para poder abordar el impacto que tiene el dolor en la vida del paciente. Qué interesante, o sea, sí es cierto, porque a mí de vez en cuando me agarra un dolor de cabeza y yo no me quiero mover de donde estoy, afecta mi desarrollo, incluso en el trabajo, mi productividad, a veces hasta el aire acondicionado. ¿Qué condiciones son las que proveen, digamos, de alguna forma en la medida normal? Digamos, hay niveles de dolor, ¿verdad? Pero claro, toda la gente, todos padecemos dolores. ¿Qué puede estar influenciando esos dolores? Pues es el primer diagnóstico que deberían de hacer ustedes, tal vez creo que investigar un poquito. Claro que sí, hay diferentes tipos de dolor. Entender que nuestro cerebro como tal tiene diferentes vías de cómo expresar el dolor y lo que tenemos que ir a ver cuál es la vía que está siendo afectada y a causa de qué. Eso es muy importante. Nosotros muchas veces somos médicos interconsultantes, algún médico está viendo y dice pues ya hasta acá no puedo manejar el dolor de este paciente y nosotros tenemos que ver qué causa es la que está originando el dolor, qué vías del dolor están siendo afectadas y también individualizar al paciente. Porque hay pacientes, por ejemplo, vemos también dolor oncológico sobre todo, pacientes que a veces tenemos con claudicación de vía oral. ¿Qué quiere decir la claudicación de vía oral? Esos pacientes que ya no se están alimentando, esos pacientes que ya no pueden estar tomando pastillas, esos pacientes que puedan llegar a tener incluso un cáncer hepático, que ya los medicamentos no pueden llegar a ser la mejor opción para ellos. Es donde entramos la parte del intervencionismo en dolor, es decir, hacer intervenciones mínimamente invasivas que van a las áreas adecuadas o indicadas para aliviar así el dolor y que el paciente no dependa por completo de fármacos, de opioides, sino que existe una alternativa más guiada, que es a donde realmente está virando la medicina, hacerlo mínimamente invasiva. Y en tipos de dolor, pues vemos básicamente de todo tipo de dolor, desde que va de la cabeza, el cuello, articulaciones principalmente, sobre todo hombros, codos, rodillas, columna vertebral, dolores también de tipo oncológico que puede estar relacionado con las vísceras, ya sean abdominales, pélvicas, dolor en las extremidades por neuropatía diabética, por alguna lesión deportiva o incluso por alguna lesión quirúrgica. Pacientes que tienen síndrome doloroso regional complejo, que quiere decir que tuvieron tal vez algún evento que desencadenó un dolor muy severo, o pacientes que pueden tener síndrome de miembro fantasma, que tuvieron alguna cirugía y tienen la persistencia del dolor. Bueno, está súper interesante el tema, pero tenemos que ir a un corte. Pero ya volvemos acá en Salud y Vida y estamos estudiando y entrevistando a profesionales del tratamiento del dolor. Ya volvemos. Sigue con Salud y Vida. A continuación, tu cemento TICS de salud. Antes, Melanie Löckenhoff habría corrido para alcanzar el autobús, aún a pesar de sus dolores de espalda. Se habría sentido estresada, pero eso se acabó gracias a que Melanie cambió su actitud. Me siento más segura y estable. Aún no estoy libre de dolor, pero ahora sé lo que me conviene, tanto física como mentalmente. Todo comenzó con un fuerte dolor de espalda hace poco más de un año. Los médicos le ordenan una resonancia magnética, diagnostican una vértebra desplazada e indican una cirugía de fusión espinal. Estaba horrorizada. No podía creer que no hubiera otra salida para el dolor de espalda, más que una operación. Realmente no podía creerlo. Aún era demasiado joven para eso. Melanie Löckenhoff busca una segunda opinión para evitar la cirugía. Desea otra solución para sus dolores crónicos de espalda. El médico Carsten Wichert la examina a fondo y evalúa su resonancia magnética. Él también detecta el desplazamiento vertebral.
pero no cree que sea la causa principal de su dolor de espalda, como en muchas personas. En más del 50% de los casos, los cambios estructurales detectados mediante el diagnóstico por imágenes no son la causa de los síntomas. Los pacientes están preocupados y ven los cambios en la resonancia magnética u otro tipo de imágenes. Sin embargo, en muchos casos el dolor tiene una causa muy diferente, y ahí es donde el aspecto psicológico entra en juego. Melanie Lückenhoff pensó que debía hacer fisioterapia, una rehabilitación o recibir masajes. Lo que jamás imaginó fue ocuparse de su mente. Yo no pensaba que mis dolores tuvieran un origen psicológico, sino físico. Se trataba de mi espalda. Jamás habría pensado en hacer una psicoterapia. Reacciones similares ante una eventual conexión entre psique y dolor de espalda no son nada nuevo para Ana Katarina Döpfer. Ella ve cómo la gente pone toda su atención en los síntomas físicos. Los seres humanos no somos máquinas, no funcionamos como un conjunto de engranajes, sino que hay muchos factores que influyen en nuestro estado, y eso incluye el hecho de que también tenemos una cabeza, un corazón, emociones. Todos estos aspectos desempeñan un papel y deben ser tenidos en cuenta. El dolor también puede surgir como una respuesta al estrés psicológico. El cuerpo está en estado de alerta. Los músculos se tensan, los nervios se crispan. El dolor como señal de alerta temprana. Pero el sistema nervioso puede volverse hipersensible. El dolor pierde entonces su función de alerta y adquiere vida propia. Las fibras nerviosas envían constantes señales de dolor. El estado de alarma se vuelve permanente. El resultado es un círculo vicioso. El estrés provoca dolor y el dolor causa aún más estrés. Esto ya persiste por más de este lapso de tiempo de 3 meses y, por ejemplo, ya hay la recuperación y la sanación del tejido y persiste el dolor, ya estamos hablando de un dolor crónico. Este ya puede deberse a una patología y como tal, pues no tiene un mecanismo o algo de defensa como... Ya estamos de vuelta con tu programa Salud y Vida y en esta tarde estamos abordando el tema acerca del dolor. Muy interesante el dolor porque nos estaban diciendo los doctores Lisbeth y Ricardo Oropesa, nos estaban contando acerca de lo importante que es tratar el dolor para ser productivos, lo importante que es el dolor para poder sobrellevar un tipo de enfermedad un poquito más crónica, más avanzada como el cáncer. Entonces vamos a acercarle, en este programa prácticamente estamos como haciéndole una lupa al tema del dolor que tanto le afecta a uno, que a veces tenemos que vivirlo en silencio porque no encontramos forma de salir adelante con esta molestia tan inconveniente y tan dolorosa. Así que voy con la siguiente pregunta, doctores. ¿Cuál es el plan de un especialista en el dolor? Cuéntenos un poquito. Ok, vamos a hablar al respecto. El especialista del dolor es conocido como algólogo. Viene de la algología, que es el estudio y tratamiento del dolor. Esto pues lleva una formación. Como todo, debemos ser médicos, dependiendo la cantidad de años por universidad. Luego ser anestesiólogos, principalmente. También pueden haber a veces médicos internistas, pero para derivarse a la parte de algología sería 1 año. Y algología intervencionista, que sería ya hacer los procedimientos, que en este caso es más que todo el área de los anestesiólogos, por eso tenemos que ser anestesiólogos previo a, pues implica una formación de 2 años. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante que ustedes también como pacientes y tienen el derecho de saber si su médico está certificado para poder brindarles la atención adecuada. Eso es algo muy, muy importante y que recalco. Lamentablemente en Guatemala aún no hay un lugar como tal de formación hospitalaria para dolor. Por eso es que muchos de los que hacemos dolor tenemos que emigrar fuera para ir a prepararnos y poder ya traer este tipo de atención. El papel es muy importante porque nosotros pues también somos paliativistas, es decir, que hicimos también la parte de cuidados paliativos y tratamos de abordar pues estas áreas como médicos en hospitales, sobre todo con clínicas de dolor o lugares donde los pacientes pueden llegar a ser crónicos y podemos nosotros atenderlos. O sea que atender el tema del dolor no es que ellos sean magos, sino que cualquier persona puede decir, yo le voy a quitar el dolor, tómese estas medicinas o tómese esta pócima. Pues, pócima.
o que le puede decir X o Y cosa. Necesitamos que una persona especialista en el dolor nos trate, pero no solamente está diciendo la doctora que debe ser especialista en su... Lleva un proceso, o sea, son años de estudio, años de preparación, y gracias a Dios tenemos a los doctores acá que se han ido a estudiar. O sea, no le puedes confiar o no le puedes confiar a cualquier persona que trate tu dolor, porque el dolor te afecta en tu estilo de vida. Y esa es la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico? ¿Cómo se aborda este tema en la medicina? En la medicina el dolor agudo es el que sobre todo va originado de alguna lesión, y es alguna lesión que puede ser tangible. Este tiene ciertas características, por definición no va más allá de 3 meses y es un dolor que nos sirve para defensa, desde el dolor cuando tocamos algo caliente y tenemos el instinto de retirada, al de cuando hubo una cirugía, alguna lesión, y el cual lleva un tiempo de recuperación y sanación. Cuando esto ya persiste por más de este lapso de tiempo de 3 meses y, por ejemplo, ya hay la recuperación y la sanación del tejido y persiste el dolor, ya estamos hablando de un dolor crónico. Este ya puede deberse a una patología y como tal pues no tiene un mecanismo o algo de defensa como ya platicamos con el dolor agudo. Y sobre todo pues ahí vienen diferentes y múltiples enfermedades, las cuales pueden ir causando discapacidad en el ser humano. Desde limitaciones laborales, porque tenemos incluso pacientes que han tenido que renunciar o dejar el trabajo por estas limitaciones que pueden darse, o también por todas esas molestias que pueden provocar a nivel de cómo interactúas con tu entorno, cómo interactúas con tus familiares, te puede llevar incluso a depresión, y ahí viene siempre una controversia: ¿qué fue primero, la depresión o el dolor? Y nosotros pues también nos encargamos de todo esto, y muchas veces manejando uno cede el otro, pero sabiendo cuál es el que está siendo el motivo o el origen principal, o trabajar los dos de conjunto, porque como bien lo decimos, esto es un manejo integral, es un manejo para que nuestro paciente tenga una buena recuperación, tenga una buena rehabilitación y pueda estar lo mejor posible con todo su entorno. Y algo importante que decía Rafa, perdón que interrumpa, lo que usted decía, no es magia que va de inmediato. Eso es algo que tratamos de trabajar con nuestros pacientes, las expectativas, porque muchos pacientes llegan como consulta de primera vez y ya me va a quitar el dolor, pero pues implica un proceso. Va a ser un proceso en el que vamos a tratar de establecer de dónde está llegando el dolor y paso a paso poder llevar hasta que sea lo menos perceptible. Pero claro, pues traemos de fondo depresiones o que ya no están logrando sobrellevar todo por culpa del dolor y dicen, no me lo van a quitar de inmediato. Claro que sí, que quisiéramos quitarlo de inmediato, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta y segura para ustedes. ¿Cuál es la forma correcta y segura para en el proceso Primero, lo más importante, una valoración adecuada del paciente. Tenemos que hacer tanto algunas escalas que se realizan. Por ejemplo, un cuestionario de dolor, cuestionario breve de dolor. Existe mucho en guías y literatura pues ya bastante estudiada cuáles deben ser los abordajes iniciales para los pacientes con dolor. Posterior a eso, una valoración física. Es por eso que nosotros hacemos el entrenamiento. Poder hacer un examen clínico guiado para ver las áreas que son dolorosas, establecer el diagnóstico, el por qué está haciendo el dolor. Claro, hay pacientes que ya nos van a llegar con un diagnóstico, entonces eso nos ahorra muchísimo más el proceso y pues ya posterior a tener el diagnóstico confirmado, tener laboratoriales, estudios de imagen, pues poder ofertar al paciente el tratamiento indicado. Lo que sí hacemos desde el inicio de la primera consulta es establecer el tratamiento farmacológico que el paciente va a estar llevando. Eso sí es algo importante porque va a ser un manejo multimodal, es decir, no podemos dejarle como el chance a un solo medicamento. Hay que trabajar con varios medicamentos de acuerdo a las vías afectadas para que cada uno tenga una función importante en el cuerpo para la reducción del dolor. Bien, el tema es importante y estoy anonadado. Tengo una amiga que ella tiene varios años de estar padeciendo un dolor de cabeza y ha tomado de todo, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y en algunas ocasiones platicamos y salió al tema una medicina alternativa, creo que le dicen, para tratar el tema, creo que es un poquito del estómago que podría estar afectando el sistema digestivo, la cabeza, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es un gasto de tiempo, ¿cierto? El tema de la evaluación, la entrevista y todos los exámenes que se hacen, porque pues ella lleva un montón de tiempo tratando de quitarse el dolor y
quizá no ha encontrado ese método en un solo lugar, como es la clínica que ustedes están promoviendo, ¿verdad? Ese periodo de evaluación creo que lo que hace es darle a usted un diagnóstico más seguro, más fiel y basado en temas de ciencia, ¿verdad? No es que ahorita me tomo una aspirina, se me quitó, pero mañana sigue el dolor, ¿cierto? Nos vamos a ir a un corte comercial sin antes recordarles que en nuestras redes sociales nos pueden seguir como RemaTV, @RemaTV, y como Salud y Vida en nuestras redes sociales. Ya volvemos después de este corte, que está interesantísimo el tema. Hasta luego. Más peso a nuestras articulaciones, eso hace cambios importantes a nivel estructural como tal, y puede, en lugar de mejorar el dolor, pues llegar a perjudicar. Entonces, como recomendación, que siempre se acuda con una valoración médica para poder así establecer. Estamos ya de vuelta en nuestro programa Salud y Vida, acá por Rema TV, y no cabe duda que la plática está súper interesante. Estamos hablando acerca del dolor, sin embargo, detrás de cámaras pues, nos reímos un poquito con los doctores, claro. Estamos tratando me están aplicando una técnica de quitar el dolor, o sea, me hacen reír para que ya no me acuerde del dolor. O me pellizco acá para que ya no me duela acá, ¿verdad? Son de las cositas que detrás de cámara no ven ustedes, pero el programa se vuelve muy entretenido para todos ustedes. Y además, yo creo fielmente que está haciendo un programa de mucha edificación. Tengo una pregunta bien importante que nos gustaría abordar en el inicio de este último segmento del programa, y sería, ¿qué son las terapias avanzadas en dolor o el intervencionismo en dolor? ¿Qué es eso? Ok, el intervencionismo en dolor es como la parte más avanzada que nosotros manejamos, o la OMS lo tiene catalogado como los tratamientos que se manejan, que van desde los medicamentos más simples y va subiendo una escalerita o ascensor, que muchas veces le llaman, hasta llegar al último, que es el intervencionismo. Aquí es cuando ya contamos con técnicas mínimamente invasivas que nos tienen gran utilidad para el diagnóstico y tratamiento. Dependiendo el tipo de patología o enfermedad que se esté padeciendo, nosotros podemos emplearlas, que van siempre cada una de ellas apoyadas con algún estudio de imagen. Eso es sumamente importante. Nosotros nos apoyamos ya sea con el uso de ultrasonido o con rayos X en tiempo real para ubicarnos específicamente en el lugar que necesitamos tratar. Por medio de agujas muy delgadas llegamos a este punto, y ya sea depositar primero medicamentos que sirven para el dolor y sirven para desinflamar y como anestésicos, y posteriormente, cuando ya tenemos un diagnóstico certero y dependiendo de la evolución que tengamos con este primer procedimiento, vamos avanzando más, como por ejemplo pueden ser ablaciones por radiofrecuencia, de las cuales pueden haber, estas son habitualmente térmicas, ya sea por frío o calor. Existen dos muy utilizadas, que son la ablación térmica. Es la misma agujita, pero por medio de un equipo de radiofrecuencia, llegando justamente al nervio que está dando esa percepción del dolor. Nosotros la aplicamos y ya por medio de la radiofrecuencia se van haciendo cambios térmicos, que estos van a tener esa implicación en el nervio para desensibilizarlo, para que ya deje de estar transmitiendo el dolor o sea lo mínimamente perceptible. Ya más adelante, cuando hay también enfermedades que son muy resistentes y a pesar de esto no están teniendo la adecuada mejoría, pues existen otras terapias más avanzadas como bombas intratecales. Esos son dispositivos muy avanzados, los cuales se colocan dentro de la piel y por medio de un catéter que va justamente en el líquido cefalorraquídeo, y dependiendo dónde se encuentre localizado el dolor, colocamos ese catéter. Por medio de la bombita va liberando continuamente una dosis de medicamento que nos mantiene con la analgesia, y también están los neuroestimuladores, que son estimuladores que también se van colocando ahí mismo en la médula espinal, en un espacio, con lo cual pues vamos empleando justamente en esos nervios que están dando la sensibilidad que puede ir en cualquier parte del cuerpo, y con eso tener el control del dolor. Algo muy importante en el manejo de dolor
es que nosotros lo manejamos, pero quien lo percibe es el paciente. Hay dispositivos tan avanzados, sobre todo para pacientes con cáncer, que es la mayor parte de la población de las bombas intratecales, que nosotros podemos programar dosis de rescates de medicamentos. Y el paciente con su teléfono, la tablet que tiene propia para el dispositivo, ahí mismo irse administrando las dosis. Claro que el aparato pues es de alta tecnología y va a tener ciertos como llaves y saber cuándo sí, cuándo no. Y esto al momento de llegar con nosotros a la clínica nos da un reporte cuando tenemos que hacer los rellenos o no. Son dispositivos muy avanzados que pues tal vez ustedes pueden indagar más por el internet ahora que todo se puede, y la verdad es que esto de la medicina de dolor ha sido un movimiento, sobre todo para enseñarle a las personas que este tipo de procedimientos son médicos, son avanzados, como ya bien lo hemos dicho, y existe una sociedad que es la Sociedad Latinoamericana de Médicos de Dolor, se llama LAPS, del cual formamos parte también, y pues en conjunto estamos promoviendo todo esto para que la medicina del dolor pueda crecer, no únicamente acá en Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica. Sí, yo creo que realmente necesitamos un poquito más de eso, porque aquí pues no estoy descalificando los procedimientos que se dan, por ejemplo la acupuntura, que sí funciona, el tratamiento con vegetales o, ¿cómo se llama ese? Naturista, la cuestión. Claro, siempre hay medicina alternativa, que para nada estamos peleados, de hecho sí. La acupuntura está muy bien estudiada para manejos de dolor, pero creo que tenemos que ir entendiendo cuándo va a entrar cada profesional a jugar, pues, cuándo le toca, cuándo el paciente va a meritar esto y cuándo probablemente sea un riesgo para la salud. Exactamente, esto es sumamente en conjunto, y también del mismo modo hay algunos que requieren de cirugía, hay otros que no requieren de cirugía, pero siempre estar de la mano con los demás especialistas y tratando y controlando el dolor. Tenemos muchos pacientes que podemos ir controlando el dolor previo a la cirugía. Esto nos va a ayudar, o qué implicación tiene que después del evento, el acto quirúrgico, pues el paciente ya no va a tener un dolor residual, o si lo llega a tener también lo podemos seguir tratando después de la cirugía, si es el caso. Ah, sí, bueno, interesantísimo. Solo vamos a pasar a otra pregunta porque va bien de la mano con esto. Ahora, básicamente, si yo llego a su clínica y tengo un dolor, ¿qué recomendaciones le daría a una persona que está experimentando el dolor inicialmente? Todo depende qué tipo de dolor sea. Sí. Muchas veces, si bien trabajamos de la mano de rehabilitación, porque la rehabilitación es magnífica porque nos ayuda a recuperar la función del paciente, pero un paciente que tiene dolor difícilmente va a querer hacer un ejercicio, un movimiento. Entonces, como primero es que asista para una valoración, saber cuál es el área a tratar, mejorar la percepción del dolor o el nivel de dolor que pueda llegar a tener, y poco a poco irlo integrando a rehabilitación, a nutrición, porque también es importante nutrición. Muchas veces no creemos, pero el hecho que le pongamos mucho más peso a nuestras articulaciones, eso hace cambios importantes a nivel estructural como tal, y puede, en lugar de mejorar el dolor, pues llegar a perjudicarlo. Entonces, como recomendación, que siempre se acuda con una valoración médica para poder así establecer un tratamiento adecuado. Esa sería nuestra mayor recomendación. Tenemos dos profesionales acá en el estudio, en este programa. No cabe duda que está súper interesante el tema, y quisiera recordarles, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, para ellos pueden contactarlos al número de teléfono 2214-4554, y por WhatsApp les pueden escribir al 5511-6125. Síganlos en sus redes sociales como @Guatemala Pain Institute, y pueden mandar también a través de nuestras redes sociales sus preguntas para que podamos resolverlas de pronto en un próximo programa, o en los comentarios vamos haciéndoles alguna aportación, siempre consultando a los doctores a través de @RemaTV o @Salud y Vida. Tengo otra preguntita más, y esta nos entra por las redes sociales. Nos pregunta: tengo un dolor lumbar desde hace varios meses. ¿Qué me recomienda? Ok, pues aquí la recomendación es acudir a la consulta con el especialista. En este caso, nosotros podemos ayudarle para diagnosticar qué tipo de dolor se está presentando. La columna vertebral es algo que tiene muchos componentes de dolor. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser desde el propio hueso, desde la propia articulación,
pueden ser los colchoncitos que está entre uno y otro hueso, que son los discos intervertebrales, o puede ser también de origen radicular cuando hay alguna hernia de estos discos y están comprimiendo algún nervio. De igual manera puede ser de tipo muscular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos tener un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento y tener la mejoría. Causas pueden ser muchas, desde el dolor localizado hasta el dolor que se corre hasta la punta del dedo del pie. Entonces todo eso nos va orientando y vamos sabiendo nosotros un diagnóstico preciso para dar la terapéutica adecuada. Yo diría que la persona que nos mandó esta pregunta por las redes sociales, valdría la pena preguntarle hace cuánto tenés este dolor. Ah, no, empezó hace una semana o empezó hace 2 semanas. Pero si ya me dice, o sea, tengo un dolor en la espalda de hace 5 meses y no me lo logro quitar, o sea, ya es un problema más serio, que debe ser estudiado, ¿verdad? Por eso hay que darse la oportunidad, o sea, las toallitas calientes, las compresas, creo que la gente recomienda mucho eso y pasan incluso vidas enteras y está estudiado, haciendo eso paliativo, ¿verdad? Sí sirve. Está estudiado, de hecho, el calor local, sobre todo para la parte de dolor, y nosotros sí lo recomendamos, pero esa no va a ser nuestra primera línea para el manejo. O sea, nos va a ayudar, pero tenemos que ir específicamente a los medicamentos o bien los procedimientos que amerite. Claro, sí, al saber qué está pasando en su columna lumbar. Eso es muy importante y también por eso es que a veces solicitamos estudios de imagen como resonancia magnética y hay algunos pacientes, no todos son candidatos para tratar de inmediato al dolor. Pacientes que tienen un compromiso más grande, a veces sí son los indicados para una cirugía. Entonces, ojo ahí, tenemos que ver por medio de estudios de imagen qué es lo que está pasando. Me quedé súper impresionada porque hace un momentito hablaban de que le ponen un aparatito a ciertos tipos de dolor, un tratamiento que ellos tienen un aparatito y se viene con el celular, o sea, qué avance más impresionante el que tiene la tecnología. Cuéntenos brevemente acerca de ese tema del iPhone para el tratamiento del dolor. Sí, estos son mecanismos avanzados. Hay diferentes empresas que lo manejan y dependiendo de la que se maneje, pues ya es el sistema que va a estar manejando. Pero consta principalmente de, nosotros le llamamos una bomba, que es un dispositivo que va liberando medicamentos continuamente y se puede programar externamente. Ahí entra esta parte del iPhone o la tablet, ¿no? Que es donde se va configurando. Este tipo de dispositivos se coloca en alguna región de la piel que pueda ser adecuada. Habitualmente se pone por aquí abajo de las costillas en el tejido celular subcutáneo, que es después de la piel, pero antes del músculo. Se deposita ahí y eso va conectado con el catéter, que es el que llega justamente aquí hacia lo que es la columna vertebral, al espacio subaracnoideo, que es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, donde está la médula, y ahí justamente se va depositando el medicamento continuamente. Algo importante, que todo este tipo de procedimientos se oye muy novedoso, pero por eso es de que tenemos que buscar al especialista indicado. Son procedimientos de seguridad y se tiene que hacer en quirófano. Obviamente es un procedimiento mínimamente invasivo, el paciente se va el mismo día, pero siempre lo hacemos con todas las técnicas estériles y seguras para el paciente. Y sí, creo que se nos acabó el tiempo. Está súper interesante el tema. Por favor, denos más tiempo, señor productor, porque el tema está súper fabuloso. Próximamente seguramente vamos a poder estar teniendo preguntas incluso en vivo, pero por el momento nos tenemos que despedir. Esto fue tu programa Salud y Vida. Nos acompañó la doctora Lisbeth Godínez. Y el doctor Ricardo Oropeza. Ricardo Oropeza, de la compañía o de la clínica, el emprendimiento profesional Guatemala Pain Institute, ¡@Guatemala Pain Institute. Esto fue Rema TV y tu programa Salud y Vida. Soy Rafael Molina. Nos vemos en el próximo. ¿Te parece? Hasta luego. Bendiciones.